Profe, pero yo estaba revisando el correo y no hay clases grabadas, o sea, no han llegado las clases grabadas. ¿No ha llegado? Porque acá, No, señor. no sé si ya estoy compartiendo mi pantalla. Estoy en una bandeja de entrada a mi correo, ¿sí? Sí, señor. Yo ya tengo acá, bueno, la de ayer realmente fueron los últimos minutos y la del lunes también está. Eh, Así les debería llegar, ¿no les ha llegado? ¿A ninguno? No, señor. Bueno, entonces No, profe. acordamos y revisamos y entonces yo se las envío, no hay ningún inconveniente. Para que las tengan, Gracias, claro, profe. con mucho gusto. Bueno, no sé si se ve en este momento el PDF de la sesión de hoy. Sí, señor. Señor, Sí, sí. perfecto. Bueno, entonces Es lo que dice suspensión del contrato de trabajo. perfecto, tal cual. Bueno, muchas Entonces, gracias. Entonces, nuevamente, buenas noches y bienvenidos. Hoy vamos a continuar hasta este momento que hemos visto. Entonces, el día lunes revisamos cuáles eran las condiciones para que existiera una relación laboral, que son subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. También vimos las personas que intervienen en un contrato de trabajo, que es el empleador y el empleado. Eh, Aclaramos quiénes podían contratar, quiénes no. El día de ayer vimos los tipos de contratos de trabajo. Arrancamos por la definición diciendo que un contrato de trabajo inicialmente es un acuerdo de voluntades donde una parte se obliga con la otra, o sea, el empleado se obliga con el empleador a prestar su servicio personal a cambio de una retribución. ¿Y que cómo se clasificaban esos contratos? Primero por la forma, los contratos podían ser verbales o escritos. Escritos, si existía un documento que se plasmara, en donde se plasmaran esos acuerdos, y verbales cuando eran acuerdos de palabra. También se podían clasificar por la duración, en fijos e indefinidos. Entonces, un contrato a término fijo es aquel en donde se pacta el inicio y también se pacta de una vez la terminación. Y un contrato indefinido es donde se pacta el inicio, pero no se pacta una fecha de terminación. Entre los contratos a término fijo tenemos también dos clasificaciones. Unos contratos a término fijo que son inferiores a un año, ¿cierto? Fijo inferior a un año, y otros de entre 1 y 3 años. De ahí sacábamos una conclusión y es que los contratos de trabajo, el máximo cuando son fijos son a 3 años y que cuando no se notifica dentro de los contratos a término fijo la terminación del mismo, como mínimo con 30 días de anticipación, se renueva automáticamente por el mismo periodo. Si era 6 meses, pues se renueva otros 6. Si era un año, otro año, ¿sí? Y que dentro de los mitos que teníamos, que se dice que un contrato a término fijo que se renueve 3 veces se vuelve indefinido, no es cierto. Y que lo que sí es cierto es que los contratos a término fijo inferiores a un año, en esos contratos, si se renuevan 3 veces, pues se irán renovando por el mismo periodo inicial. Y poníamos el ejemplo con los 3 meses. Y que a partir de la cuarta renovación ya no se podía renovar por ese periodo inferior a un año, sino automáticamente a un año completo. Otros tipos de contrato que explicamos ayer era el contrato de obra o labor, en donde hacíamos énfasis que era para una labor o obra específica, los contratos accidentales o transitorios, que son para máximo 30 días calendario, y los contratos de aprendizaje, que son aquellos en donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas dentro de una empresa. También explicamos en la sesión de ayer por qué los contratos de prestación de servicios, primero, pues, cuál es su concepción original y segundo, por qué no están involucrados en esta explicación, ya que son contratos de naturaleza comercial y de naturaleza civil. Una Abordado el duda, tema, claro que sí, cuénteme. profe, que bueno, sobre el contrato de aprendizaje, ¿eso tiene también algún tiempo estipulado? Claro que sí, el contrato de aprendizaje es de 6 meses. Es de 6 meses en donde los primeros 3 meses son de prueba. Ah, ok, ¿Vale? ok. Listo, ¿Y con tiene gusto. algún, eso, la renovación es más bajita, ¿cierto? ¿La que, perdón?
el remuneración, el dinero de El afuera, pago, sí, la salario, sí. remuneración. No, el pago es completo del salario, pero en las prestaciones sociales sí no se las van a pagar completas. La prima, las cesantías, todo eso tiene ya un poco menos de valor, pero el salario sí se lo pagan completo. Si lo contratan por el mínimo, le pagan el mínimo completo. Puedo hacer una pregunta un poco tonta. No, no, tranquilo. Después de tener esos 6 meses, con esos 6 meses ya uno puede tener experiencia firme, por decirlo así. Claro que sí, de hecho ese es el objetivo del contrato de aprendizaje y es que usted, si es bueno, o a veces no es tanto lo bueno, sino la empresa tiene la disposición de seguir con usted, termina el contrato de aprendizaje e inicia un contrato laboral oficial. Si eso no es así, por lo menos usted ya en su hoja de vida puede colocar una experiencia de 6 meses como trabajador. Y cuando son Entonces, cesantías, mismo no. cuando son Cesantías, cesantías, bueno, cuando son pasantías. cuando son pasantías es exactamente igual. Con las Ah, ok. pasantías es exactamente lo mismo. Sí, señor. Bueno, abarcado el tema de las condiciones, abarcado el tema de los contratos, pues resulta que una vez el contrato está en vigencia, está en marcha, hay algunos eventos que hacen que el contrato de trabajo se suspenda, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. Las causales para contemplar que un contrato de trabajo esté suspendido se encuentran dentro del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo dice que el contrato es susceptible de suspenderse, ¿cierto? Y esto lo que implica es un cambio de condiciones tanto para el empleador como para el empleado. Entonces, cuando el contrato se suspende para el empleado, cesa la obligación de prestar el servicio, o sea, no tiene que ir a trabajar. Y para el empleador, pues cesa la obligación de hacer todos los pagos. O sea, ya no pagaría salario, suspendería los términos de las prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses, vacaciones, todo eso se interrumpe, o sea, no se termina. Ojo con esto, porque estamos hablando de suspensión, o sea, una pausa dentro del contrato de trabajo, no la terminación. Entonces, ahí se suspenden para las dos partes las obligaciones, a excepción de que el empleador, o sea, la empresa, si es una empresa, debe seguir pagando todos los aportes a la seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales. Los debe seguir pagando. El resto no lo paga. ¿Sí? ¿Qué escenarios contemplan la suspensión del contrato de trabajo? Entonces vamos a encontrar diferentes escenarios. El primero es cuando hay un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, esos casos de mayores o de fuerza mayor o caso fortuito, infortunadamente no están determinados por la ley. ¿Por qué? Porque pues dentro de la dinámica cotidiana, pues es un poco difícil decir qué comportamiento se hace en una lista. Entonces, queda, digamos, a la libre interpretación y es cuando sucede un caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato del trabajo. Entonces, en esos casos, pues se suspende el contrato del trabajo hasta que se superen las circunstancias. En este momento, con lo que sucedió este año, el Ministerio de Trabajo prohibió a las empresas que se utilizara esta causal de fuerza mayor o caso fortuito para suspender los contratos de trabajo, con aras de proteger a los trabajadores, pues para que no se le afectara el ingreso. Recuerden que si se suspende el contrato de trabajo, pues se suspende la obligación de pagar salarios. Entonces el Ministerio del Trabajo prohibió la utilización. ¿Qué puede ser fuerza mayor o caso fortuito? Por ejemplo, la vez que tembló. Entonces cuando tembló, algunas empresas sufrieron algún tipo de daño estructural, entonces pues no podían continuar con operaciones. Entonces en ese caso, pues se suspendían las labores hasta que se hicieran las adecuaciones y pudieran los empleados volver a trabajar. Entonces, algo que tristemente no tiene la ley porque pues es difícil, es decir qué casos son fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ahí se puede suspender el contrato de trabajo. De la mayoría de situaciones que vamos a ver, se requiere el permiso del Ministerio del Trabajo. Esta es una de ellas. ¿Sí?
Hay otra causal de suspensión del contrato del trabajo y es cuando se muere el empleador. Recuerden que cuando vimos el día lunes quién podía contratar, decíamos que a mí me puede contratar una empresa, o sea, una persona jurídica, o me puede contratar una persona del común, una persona natural. Cuando es una persona natural la que fallece, pues empieza un juicio de sucesión y habrán unos herederos. Entonces, en ese momento, el contrato de trabajo se suspende hasta que los herederos decidan qué van a hacer, si continúan con el trabajo o definitivamente lo terminan. Entonces, cuando fallece el empleador y es persona natural, porque ya vamos a ver otro caso que es cuando fallece el empleador y es persona jurídica, pero ese caso se llama liquidación. Ahora bien, aparte del caso fortuito o caso de fuerza mayor, también se puede suspender el contrato por la suspensión temporal de las actividades de la empresa. Y eso está dentro del artículo 51 del Código Sustantivo numeral 3, ¿sí? En donde la empresa le pide permiso al Ministerio del Trabajo para suspender sus actividades, pero con un máximo tiempo de 120 días. ¿Para qué? Por diferentes situaciones, la empresa pues no puede prestar servicios o definitivamente no puede desarrollar su labor, entonces le pide autorización al Ministerio del Trabajo para suspender actividades hasta por 120 días, o sea, hasta por 4 meses. Repito acá que la suspensión implica pues el no pago de salarios, pero sí el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. Quiere decir que si usted en la suspensión del contrato, supongamos que, y voy a colocar un caso real, Avianca pidió ese permiso al Ministerio del Trabajo con este tema de la pandemia. Entonces pidió la suspensión de contratos para la mayoría de trabajadores. Entonces, en esa suspensión del contrato, pues no recibía el salario, se suspendieron también todos los términos de vacaciones, primas, cesantías, intereses, pero la empresa debía seguir pagando la seguridad social. Quiere decir que si usted tenía algún problema y necesitaba una cita médica, la empresa debía estar al día con los aportes. Entonces, de esta manera se trabajó la suspensión del contrato del trabajo. No por caso fuerza mayor o fortuito, como era el primero, sino acá por suspensión temporal de las actividades con previo permiso del Ministerio del Trabajo. Eso es muy importante y de hecho, cuando pasó esto de la pandemia, a las empresas se les instaba a que fuera así y no terminar los contratos de trabajo, que fue lo que sucedió en algunos casos. Otras situaciones donde se puede suspender el contrato del trabajo. Por ejemplo, cuando el trabajador pide una licencia no remunerada. ¿En qué consiste una licencia no remunerada? Entonces, supongamos que el trabajador necesita ausentarse del trabajo, pero no quiere pues terminar el contrato. Entonces, lo que sucede ahí es que puede acordarse, porque esto es acordado, entre el empleador y el empleado, que haya una licencia no remunerada. O sea que me concedan ese permiso, pero en ese permiso no me van a pagar salario, ¿sí? Tampoco me van a pagar ni prima ni prestaciones, esa parte no me la van a pagar. Entonces supongamos que yo estoy muy de buenas y me gané un viaje a Europa. Entonces me gané el viaje a Europa, pero no puedo negociar la fecha. Me dicen, son 20 días, un mes que usted tiene para ir a Europa, todos los gastos pagos. Y yo le digo a mi jefe, jefe, me gané ese viaje. ¿Usted me da permiso para ir? Pues dependiendo de su jefe, puede que le diga que sí, también le puede decir que no. Si le dice que no, pues usted puede acordar, jefe, pues no importa, acordemos una licencia no remunerada. En ese tiempo usted no me paga ni salario, ni me hace base para prima, y me voy de viaje. Y pues cuando vuelva me reintegro en mis actividades y con eso no hay necesidad de terminar el contrato de trabajo. Así funciona una licencia no remunerada. Así como aplica para ese motivo de viaje, puede aplicar, por ejemplo, para temas de estudio, para temas familiares, inclusive por temas de salud. ¿Sí? Cuando usted de pronto es un tema estético, por ejemplo, jefe, me voy a arreglar la nariz, pero pues no es una enfermedad general, no hay incapacidad. Ok, si lo va a hacer de manera estética, pues se puede pactar una suspensión. Esto depende mucho de la voluntad también de su jefe, porque no es obligatorio. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Profe, ahí inicialmente cuando entran en la empresa, pues una empresa en organización, ¿aplicaría también la suspensión de contrato?
Cuando qué, perdón, es que no te escuché la primera parte. Cuando una empresa entra en reorganización. También aplica la suspensión. Siempre y cuando la reorganización no implique la liquidación total de la empresa. Porque pues ahí sí no, ya no hay suspensión, sino terminación. ¿Sí? Entonces puede pasar. Otra de las causales de suspensión es la sanción disciplinaria al trabajador. ¿De dónde se generan las sanciones disciplinarias? Pues a partir de los reglamentos internos de trabajo. Entonces, en los reglamentos internos de trabajo, si el empleado incumple alguna norma al interior de la empresa, pues puede ser sancionado con días de trabajo. Entonces, en ese sentido, pueden suspenderlo, por ejemplo, 2 meses o una semana. Entonces, en esa sanción, pues como el empleado no va a trabajar, pues tampoco le van a pagar esos días de salario y también se le van a suspender ese tiempo para el tema de salario, perdón, sí de salarios y también de primas, cesantías, intereses, vacaciones. Entonces, estas suspensiones disciplinarias se dan producto de faltas al reglamento interno de trabajo. Profe, una Claro que pregunta. sí. Qué pena No, interrumpirlo. tranquilo. Digamos, bueno, puede que se salga un poquito el tema, pero si digamos una empresa está solicitando personal, ¿no? Digamos, y pone que es para todos los días horario completo. Es decir, como, pues digamos que la jornada creo que es como desde 9 a 8 más o menos. Bueno, el punto es que si digamos uno por cuestiones de estudio o cosas como ajenas y uno solo puede trabajar como los fines de semana, ¿uno cómo haría para que lo contraten, pero como con esa condición? Pues infortunadamente, ¿qué sucede ahí? Que pues uno depende, como no hay una norma que obliga al empleador a otorgar esos acuerdos, con excepción de los contratos de aprendizaje, ¿sí? Que puede pasar. Pero no, oficialmente no hay una norma que obliga a las empresas a decir, no, si la persona trabaja, usted está en la obligación de darle permiso. Infortunadamente no la hay. De ahí ya depende mucho de la voluntad de las empresas. Normalmente uno da ejemplos acá de empresas que no cumplen, pero también conozco empresas que sí cumplen y de hecho le interesa mucho que los empleados estudien y les ayudan con el tema de los horarios, pero tristemente pues depende de la voluntad de la empresa. Ahí no, pues no hay nada que hacer. Ok. Vale. Bueno, dentro de la suspensión del contrato hay otra causal que hoy en día ya no es tan común, pero existe y pues es bueno conocerla. Y es cuando dentro de la ejecución del contrato la persona se va a prestar el servicio militar. Entonces, esto sucedía porque antes pues hacían batidas y se llevaban a los muchachos a la fuerza. Hoy en día eso ya está prohibido, pero puede pasar que usted tenga la citación, vaya y lo dejen. Si lo dejan prestando servicio militar y usted está trabajando, supongamos usted el mensajero de la empresa, tiene 18 años y está pendiente del servicio militar, consiguió trabajo, pero pues tenía pendiente la citación y se lo llevaron a trabajar. En ese momento, lo que usted dure prestando el servicio militar, pues tendrá que estar suspendido el contrato de trabajo. Entonces, ahí, digamos que se congela, se suspende el tiempo, mientras usted va y presta su año de servicio militar y cuando vuelva, usted debe presentarse como máximo 30 días después de que vuelva a prestar servicio militar. Si usted no se presenta, pues ahí sí ya el empleador puede terminar el contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Sin embargo, desde la práctica, pues las empresas cuando eso sucedía preferían buscar al empleado y hacer la terminación del contrato y pues pagarle su liquidación porque pues esperar un año a que la persona vuelva pues nada que ver, ¿sí? Pero si de pronto no querían terminar el contrato, pues era la obligación del empleador suspenderlo y mantenerle el puesto hasta 30 días después de que terminara de prestar el servicio militar. Hoy en día ya no se da, pero es bueno que la conozcan. Otra causal de suspensión del contrato del trabajo es la detención preventiva del trabajador, ¿sí?
Entonces, el numeral 6 de ese artículo 51 que estamos viendo dice que se suspenderá el contrato de trabajo cuando exista arresto correccional que no exceda los 8 días por cuya causa no justifique la extinción del contrato. Entonces, aquí, desde la parte legal, es importante establecer dos diferencias entre lo que es un arresto y lo que es una captura. Y ya eso depende de los tipos de faltas. Cuando es una falta grave y se comete un delito, cuando se comete un delito, pues hay una investigación y eso deriva en una captura. La captura es cuando usted ya está sindicado de un delito. Los arrestos son diferentes. Los arrestos se dan cuando usted contraviene normas policivas. Entonces, todos conocemos el código de policía, de cómo comportarnos. Entonces, digamos que, por ejemplo, usted está de malas, que está prohibido, no sé, tomarse una cerveza en el andén. Y entonces usted se está tomando una cerveza en el andén que es prohibido, pasa el policía, le llama la atención y usted es grosero con el policía. Pues el policía se lleva y lo arresta de 2 a 3 días, lo tienen guardado, pero no significa que con eso lo vayan a juzgar ni nada, sino lo tienen como medida correccional, por eso se llama arresto. Sí, se supone que esas contravenciones al código de policía pues son menores, ¿sí? Y esas contravenciones pues se suponen que no generan arrestos de más de 8 días. Si eso sucede, pues la empresa suspende el contrato de trabajo mientras dure el trabajador detenido. ¿Por cuánto tiempo? Máximo 8 días. Si es más de 8 días, la empresa puede terminar el contrato de trabajo, pues para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Esta es otra. Como les decía, ¿cuáles son los efectos de la suspensión del contrato de... bueno, hay otra causal, y esta es muy importante. La suspensión del contrato cuando el trabajador esté en huelga. Entonces, el artículo 52 es muy puntual en decir que cuando el trabajador está en huelga, que es un derecho constitucional, la huelga debe ser legal y la suspensión del contrato dura lo que dure la huelga. Pues si fuera una huelga y duraron un mes, pues habrá suspensión del contrato. Quiere decir que no habrá salarios, ni se le calculará prima, ni prestaciones sociales de todo eso. Ahora bien, el problema radica, o el problema está, si se declara ilegal la huelga, o sea, que el gobierno diga, o el ministerio diga, no, esa huelga es ilegal. Si la huelga es ilegal, ahí ya no hay suspensión, sino es terminación del contrato, y eso queda a libre albedrío del empleador, o sea, de la empresa. Quiere decir que si la empresa decide terminar el contrato porque usted se fue a huelga y no era legal, no hay nada que hacer. Alguna vez alguien me preguntó en este punto, decía, profe, yo me bajé a protestar porque el Transmilenio es horrible y nos bajamos todos a protestar hacia el huelga. ¿Eso es válido? Le digo, no, la respuesta es no, porque una cosa es la huelga y otra cosa es la protesta. La protesta es un derecho constitucional que tienen todas las personas de manifestar su desacuerdo por alguna situación del contorno general del país. La huelga se da en las entidades pues que tienen algún tipo de relación laboral y obviamente para que exista la huelga pues debe existir un sindicato y debe existir todo un protocolo, ¿sí? La huelga no simplemente es decir hoy vamos a hacer huelga, sino que usted debe justificarla ante el Ministerio del Trabajo. Por eso se dice que si la huelga se declara ilegal, porque no es tan fácil, sino todo el mundo se la pasaría haciendo huelga, si la huelga se declara ilegal, pues el empleador puede terminar el contrato de trabajo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Como les he venido diciendo, los efectos de la suspensión del contrato del trabajo es que el empleado pues no va a prestar, no va a trabajar, no va a prestar personalmente el servicio y pues para el empleador pues primero no paga salarios, ni primas, ni cesantías, ni intereses, ojo, de ese tiempo que dure la huelga, del resto pues sí, debe pagarlo y lo que sí debe pagar son esa seguridad social porque es muy importante que los trabajadores estén protegidos en ese tiempo. ¿Listo? Ese básicamente sería el tema de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud sobre el tema.
No. Ok, bueno, de manera puntual, y repitiendo un poquito, cómo vamos a trabajar o cuáles van a ser las calificables. Entonces, primero, recuerden que por semana tenemos una actividad. Quiere decir que el día viernes tenemos la primera actividad. ¿En qué consiste la actividad? Es un mapa mental. ¿De qué? De los temas que hemos visto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ingresar a la plataforma y descargar los diferentes materiales de cada una de las sesiones y la idea es que hagan un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Una representación gráfica de los temas vistos. Entonces, usted coge una hoja en posición horizontal. El mapa mental lo puede hacer a mano, lo puede hacer en Word, Excel, PowerPoint, en alguna aplicación, Mindomo, MindMaster, donde quiera hacerlo. Y el eje central, ¿cierto? Son conceptos básicos de, de la ¿Se relación puede hacer a laboral. mano? Claro, claro que sí, no hay ningún inconveniente. Sí, mejor. Sí, sí, sí. Sí, acá no nos vamos a, digamos, la limitante no va a ser la tecnología. Si ustedes quieren hacerlo a mano, la mayoría de trabajos que son, salvo un cuestionario que hay directamente en la plataforma, ustedes lo pueden hacer a mano y suben la foto. Entonces, la idea es que hagan el mapa mental y empiecen a desarrollar todos los temas, más un pequeño tema de investigación que se los formulo el día viernes, que son obligaciones, que de hecho mañana vamos a empezar a trabajar sobre eso. Mañana, el tema del día de mañana son obligaciones y prohibiciones del empleador, ¿sí? Entonces vamos a ver qué obligaciones tiene el jefe, qué prohibiciones tiene, y para ustedes deben averiguar y consultar e investigar obligaciones y prohibiciones del empleado. Y el día viernes vamos a ver periodo de prueba y preaviso, ¿listo? Y ese cerramos la primera semana y es un mapa mental sobre todos esos temas. La segunda semana ya no es mapa mental, sino es un cuestionario que hay que entrar y resolver en la plataforma. No hay ningún inconveniente. Pero vamos avanzando de a poquitos, como se pueden dar cuenta, vamos tomando tema por tema, lo vamos avanzando y ustedes van opinando y así se va mejorando y perfeccionando la clase. No sé si hay alguna duda hasta ahí, alguna inquietud. Profe, ¿cuál es el tema que toca investigar? Obligaciones y prohibiciones del empleado. Ok, gracias. Vale, porque mañana pues vamos a ver el del empleador. Entonces ustedes averiguan el del empleado. Listo, pues de mi parte no es más. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, quieran compartir algún tema, con mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta, pues ya hablando como el tema de lo que decía de las protestas y las manifestaciones. Claro, claro que Eh, sí. digamos, por lo menos en la empresa donde trabajo, a una persona la despidieron porque no se presentó un día que hubieron marchas, no se presentó a laborar y pues le cancelaron el contrato. Bueno, para comentar ahí y hagamos este ejercicio entre todos, ya que lo pones ahí, me parece interesante y muy bueno. Eh, ¿Sabemos si la persona tenía llamados de atención previos o no? No, pues ella había ingresado más o menos ya va que como aproximadamente 2 meses, pero Sí. pues Ah, llamados bueno. de atención no. Entonces, mira que ahí hay un tema. Si la persona no llevaba más de 2 meses, que es el tema que vamos a ver el viernes, si no llevaba más de 2 meses, dependiendo del contrato, estaba en periodo de prueba. Quiere decir que en periodo de prueba, pues si la sacaron, pues no habría inconveniente para el empleador y en el periodo de prueba, pues tristemente para uno como empleado, le pueden terminar el contrato y no hay, digamos, ninguna consecuencia, si es en esa situación. Entonces, estos casos de laborales me gustan porque como hay muchas cosas por mirar, entonces hay que mirar eso. Si llevaba mucho tiempo, habría que mirar si llevaba más llamados de atención por la misma situación, en fin. Y si no, como tú lo aclaras un poquito, es probable que la hayan terminado por el tema del periodo de prueba. Obviamente, pues el retraso fue las marchas, pero pues también se puede pasar. Pero creo que fue más por el lado del periodo de prueba. Sí, señor. Tío Vale. papaya. Gracias, profe. Tristemente, ¿cierto? Tristemente,
Periodo de prueba. Miren que hay una cosa, y les comparto una experiencia que tuve la semana pasada. Yo soy revisor fiscal de una empresa. El gerente, la verdad, no se portó bien, honesto, muy bien, pero desde la parte laboral no cumplía. Terminamos el contrato con todas las justificaciones. Hicieron un proceso de selección y llegó el nuevo gerente, y llegó al mediodía, el primer día, porque es el gerente y tiene contrato de trabajo. Y luego remató por allá y se fue temprano y sin ningún tipo de justificación. Duró un día, el segundo día le cancelaron el contrato por periodo de prueba y llamaron al segundo en el proceso de selección. El segundo nadie le dijo nada y el primer día llegó media hora antes. Entonces, esas son dinámicas que, como dice el compañero, no hay que dar papaya. Y menos en esta situación tan difícil como está, ni por chiras, ¿cierto? Ajá. Sí, eso era lo que pues nos explicaba usted ayer también el tema por la necesidad. Sí, tristemente por las necesidades tiene que aguantar ahí muchas cosas. Bueno, pues de mi parte no es más. Les deseo una feliz noche y cualquier cosita, pues nos vemos mañana. Nuevamente les pido excusas. Es que a las 8:30 estoy cerrando el otro grupo de nómina. Entonces a veces se me corre un poquito, pero máximo 8:35 estoy ahí conectado con ustedes, ¿vale? Bueno, Bueno, profe, Listo. Bueno, una feliz Listo, noche. profe, muchas gracias. Que estés Bueno, bien, que hasta estén muy luego. bien. que descansen Hasta compañeros. luego. Vale, chao, chao. ustedes dos. Hasta luego.